no tiene médicos, y no puedes contratar, no puedes incluirlos si no se han presupuestado esas plazas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hace que esa compra sea eficiente, ¿no? No puedes hacer un gasto infructuoso. Entonces cada dependencia de una entidad pública se convertirá en área usuaria al momento en que realice su pedido, cualquiera sea este. Quiero lapicero, ya soy área usuaria, porque estoy pidiendo algo, que necesito que se me abastezca, el cual toma el nombre de requerimiento. En este requerimiento, que se materializa a través de un memorándum o cualquier otro documento establecido en las normas internas de la entidad, o sea, nuestros manuales de procedimientos internos nos dirán, pues no cómo hacemos nuestros requerimientos, a través de estos documentos se hace este pedido o se comunica la necesidad y debe acompañarse las características del bien, el servicio u obra y las condiciones en las que se requiere que se contraten. ¿Okay? Entonces las normas antes citadas ordenan que el área usuaria deberán describir el bien, servicio u obra a contratar, y nos referimos al artículo 5, al artículo 11 y al artículo 13 del reglamento de la ley de contrataciones, donde señalan pues, que es el área usuaria la responsable de definir las características de los bienes o servicios que se van a contratar. ¿Ok? Deben plantear su requerimiento, definir con precisión su cantidad y calidad e indicar la finalidad pública para la que debe ser contratado. Por ejemplo, vamos a contratar equipo de cómputo. ¿Cuál es la finalidad pública? Mejorar la capacidad resolutiva de la gestión para poder, no sé, pues, emitir, si fueran actos resolutivos o las comunicaciones, o integrar a toda la gestión mediante los sistemas operativos y las herramientas informáticas cuya innovación tecnológica es vigente, a fin de hacer más eficiente la gestión interna de la entidad. No sé, de esa u otra manera podríamos definir la necesidad pública de esa compra. ¿Okay? Definir entonces con precisión la cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que se requiere realizar, y debe realizarse respetando el principio de razonabilidad contemplado en el artículo 4, capítulo E de la ley. La norma pone énfasis en el hecho que es el área usuaria quien debe encargarse de elaborar los requisitos técnicos mínimos. Para ello debe considerar cuáles son sus necesidades reales. Entonces, el área usuaria tiene una importante responsabilidad, porque incluso cuando yo llevo a cabo el proceso de selección, los participantes en el proceso en su oportunidad van a hacer consultas y observaciones sobre las especificaciones técnicas o los requerimientos del área usuaria, y va a pedir aclaraciones o va a hacer consultas o va a hacer observaciones sobre esos aspectos. Y el comité especial no puede hacer ninguna modificación. Lo que va a hacer es trasladar ese requerimiento al área usuaria o al órgano encargado de las contrataciones, que le ayudó pues, a definir las características para que respondan al cuestionamiento, ¿no? Y le dirá, oye, me están cuestionando esto, ¿qué dices tú al respecto? No, lo absuelven ellos, sí, efectivamente tienen razón, acá se nos pasó, o no, es como nosotros decimos, como tú dices, perfecto, le manifiesto, no acojo tu observación, y el participante dice, eleva las bases al OCE. Y el OCE le dirá, pues, a ver, comité especial, infórmame qué pasó. Sí, hice esto, le pregunté al área usuario, luego me dijo que así era, y así procedí, y el OCE dirá, pues, efectivamente, conforme al artículo 13 del reglamento, de la ley, es el área usuaria responsable de definir las características, pero no obstante, si hay algún exceso, no obstante, mediante un informe técnico, señale cuál es la razón de tal exigencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos, voy a exigir que el residente de obra, para una obra de saneamiento, tenga 25 años de experiencia. Oye, dime, ¿por qué necesitas que tenga 25 años de experiencia para colocar tubos? ¿No? Entonces el área usuaria dirá, pues no, sí, porque tiene que tener una maestría, un doctorado, 25 años de experiencia, porque si pone mal el tubo, si no encaja bien un tubo con otro, ¿no? Entonces eso requiere un expertise bien grande, imagínense, ¿no? Una locura. No hay justificación, pues, ¿no? Enviar esa justificación, si acaso se atreven a hacerlo, yo no me atrevería, y evidentemente
les dirán, pues esto es un exceso, porque no has podido justificar técnicamente el nivel de exigencia que tienes en tus requerimientos, en consecuencia quítalo de tus bases, ¿no? Te va a decir que no es posible que exijas tanto para lo que deseas contratar. Entonces, es el área usuaria bajo este principio de razonabilidad. Por ejemplo, por lo que les hago este ejemplo, porque no es razonable, pero no hay razonabilidad, ¿no?, en la exigencia de un perfil tan alto para un residente de obra, ¿no?, si fuera el caso, ¿no?, o para un consultor, ¿no?, si fuera el caso, ¿no? 25 años de experiencia para que me elabore un expediente técnico, no de obra, ¿no? Oye, espérate, pues, oye, ¿no te parece que es excesivo? ¿No podría ser mejor que acredite que ya elaboró 2 expedientes antes? O sea, ya tiene la experiencia y esos expedientes han sido aprobados, ¿ok?, de obras de igual envergadura. Sí. No entiendo cuando usted dice elevar las bases a la base, o sea... Ah, pero ya. No es pertinente porque no estamos en la etapa, pero te comento que si es que hacen observaciones a las bases, como proveedor, yo te observo tu base que esta característica no es la correcta, y tú dices, no, igual, no tienes razón, no te la cojo, tengo la opción de que no sea el mismo comité que la reserva, sino el OCE. Te digo, estas bases envíaselas al OCE para que el OCE las evalúe y diga cuál es lo correcto. ¿Y si no hubiera observación? Continúo con mi proceso normal. La institución X continúa. Sí, continúa con su proceso. Pero eso es algo que lo van a ver en la etapa de proceso de elección, o sea, más adelante. Esta es una etapa de actos preparatorios. No obstante, ese es más o menos el procedimiento que se debe seguir. Entonces, el artículo 2 de la ley señala que el objeto de la ley es establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades del sector público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. En ese orden de ideas, si el área usuaria elabora los requisitos técnicos mínimos con el propósito de favorecer a determinado grupo de proveedores, sin considerar sus reales necesidades, está incumpliendo la norma antecitada. Este hecho le generará responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal. ¿Ya? Hago la cita de la norma para decirles que, por favor, pórtense bien, ¿ya? No vayan a hacer ninguna cosa que... En la administración pública, no sé si se lo mencioné, pero se lo reitero, ¿no?, cualquier acto, o sea, por acción u omisión que cause perjuicio a la entidad, puede ser objeto de un proceso administrativo disciplinario, ¿ya? Entonces, tienen que velar por los intereses de la entidad. Sobre la elaboración de las especificaciones técnicas, deberán ser realizadas por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, y deberán evaluar en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción de los requerimientos. Entonces, define el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. Cuando hace ese estudio de posibilidades que ofrece el mercado, contrasta tu definición, tus necesidades con lo que tiene el mercado y te dirá, oye, área usuaria, o si acaso el mercado dice que no hay disquete para los computadores ahora es solamente USB. Ah, ya, bueno, entonces suprimamos esa característica, que tenga puertos USB. ¿Cuántos puertos hay? Tienen de 2 a 4 puertos, o sea, que tengan 4 puertos. Eso sí puede ser, ¿no?, que tengan 4 puertos USB, que tenga una memoria RAM no de 2, sino de 4 RAM de memoria, etcétera, 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 ¿no? Eso lo van a ir definiendo entonces. Esta evaluación deberá permitir la concurrencia de una pluralidad de proveedores en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección. O sea, lo que yo debo es definir características generales que puedan ser satisfechas por todos los posibles postores, todos los posibles proveedores. No puedo sesgar a una determinada característica, ¿no? Es como si yo fuera a comprar vehículos y que tienen que ser solamente 4x4, que tengan suspensión tal y tal, 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 y pongo tantas características que solamente cumple una marca, la Toyota, o la Nissan, o una marca X, ¿no? Oye, entonces eso no es posible, ¿no? Tampoco puedo llegar a ser tan simple como decir que tenga 4 ruedas, un timón, ¿no?, su capó, su motor, no. Quizás algunas características más, pero no puedo sesgar para que sea solamente una marca, un solo producto, ¿ya? Ok, de otro lado indica que deberá evitarse incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a determinados postores, ¿no? O sea, no le puedo poner requisitos que solamente puede ser
cumplido por un solo proveedor. Si el área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de entidad, establece requisitos técnicos mínimos que realmente necesita que tenga el bien o servicio que se solicita y que permite la participación de una pluralidad de postores, se alcanza el objetivo planteado por el artículo 2 de la ley. O sea, oye, puede ser quizás hasta cierto grado específico, pero soy consciente de que es de esta manera como yo realmente puedo satisfacer mis necesidades. Pero el estudio me dice que sí, efectivamente, hay varios proveedores que pueden atenderme con estas características, perfecto, estoy cumpliendo con la ley. No necesito ser muy genérico, no tan específico que sesgue totalmente el proceso. Lo que tengo que asegurar es que lo que compre realmente va a satisfacer las necesidades que necesito atender para poder cumplir o alcanzar las metas o los objetivos que me he trazado como entidad. Por ejemplo, cuando el área usuaria requiere contratación del servicio de seguridad y vigilancia para sus instalaciones, deberá recurrir a las normas técnicas establecidas para el caso de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, que es la DISCAM. ¿Cierto? ¿Okay? No voy a pedir pues, armas de guerra, ¿no? Para la seguridad de la entidad, ¿no? ¿Okay? Pero sí voy a exigir que todos tengan licencia, ¿no? Carnet de identificación y la licencia de las armas que van a utilizar. ¿Okay? En la fase de aprobación presupuestal, el plan operativo y el PAC, debemos tener en cuenta que la evaluación del PAC, que se culmina, o sea, cuando termina el año, debo tener un proceso de selección, o sea, verificar qué procesos de selección no fueron convocados, qué procesos fueron declarados desiertos o nulos, qué procesos de selección se encuentran en curso, ¿ok? Para ver cómo es que de una u otra manera esta situación puede influir en mi siguiente plan anual de contrataciones, en los requerimientos del siguiente año, ¿no? Tengo que evaluar por qué se cumplieron o no con estas convocatorias, estos procesos de selección. Incidencias del plan operativo que se culmina, ¿no? Actividades pendientes de ejecución, actividades en proceso de ejecución contractual, actividades dependientes de otras actividades que guardan relación con mi plan operativo institucional. Entonces, estas son una etapa de evaluación. En la fase de aprobación, en base a la evaluación efectuada, las áreas usuarias actualizan o ratifican los requerimientos, ¿no? Ya estamos hablando del proceso o lo que puede venir para el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces actualizan o ratifican los requerimientos y precisan las fechas en las que lo van a necesitar, remiten los requerimientos técnicos mínimos de las contrataciones que se efectuarán durante el primer trimestre y el órgano encargado de las contrataciones actualiza precios y o cotiza nuevos requerimientos para poder ejecutar las compras. ¿Cómo hago mi aprobación? Revisión del presupuesto aprobado, presupuesto asignado por actividades, proyectos y genéricas de gasto, ¿no? Contraste y reasignación según la demanda de gastos actualizadas, y vamos a establecer, hay una escala de prioridades, ajuste de metas presupuestarias, ajuste de información del proyecto del plan anual de contrataciones y un listado de contrataciones pendientes para buscar nuevas fuentes de financiamiento. O sea, cuando voy a aprobar mi plan anual de contrataciones voy a tener todo esto en cuenta. Y voy incluso a dejar pendiente contrataciones para buscar nuevas fuentes de financiamiento. Los gobiernos locales y gobiernos regionales, gobiernos locales sobre todo, buscan fuentes de financiamiento. Ahí creo que se los mencioné la semana pasada. Hay fondos de entidades cooperantes, ¿no? Hay programas de entidades cooperantes como el JICA, que es el gobierno japonés, el fondo peruano-italiano, hay un fondo peruano-alemán, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, ¿no? A través de sus organismos como pero hay organismos que son entidades cooperantes, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene un fondo que es a través de un convenio de préstamo o financiamiento que concursa los proyectos. O sea, las entidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales que tienen un financiamiento adicional tienen que concursar con sus proyectos para que al ser aprobados sus proyectos se le asigne un presupuesto, un recurso. Es adicional, ¿no? O sea, yo quizás no lo tengo en mi plan anual porque no tenía financiamiento, pero a través de los fondos de esta fuente de financiamiento que tiene el Ministerio de Vivienda,
Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera, ¿no? A través de programas como caminos departamentales o caminos vecinales o programas de vivienda como Agua para Todos, etcétera, concurso a los proyectos para que me asignen recursos que en este momento yo no cuento. Pero eso lo haré a través de del financiamiento de proyectos de inversión que son concursables. A ver, a manera de repaso, nosotros teníamos en una segunda etapa del plan anual de contratación, en una fase de aprobación presupuestal, habíamos señalado que había un planeamiento, ¿no? Que evalúa las actividades pendientes del plan operativo institucional, revisa los procesos pendientes del PAC que culminó, coordina con los usuarios la prioridad de los gastos, se incluye, ¿no? En el presupuesto, en el proyecto del PAC, ¿no? Y esto lo hace el órgano encargado de las contrataciones, va a la oficina de presupuesto, quien verifica cifras en las cadenas funcionales, ajusta distribución mensual del PIA y hace la modificación del PAC, ¿no? De la entidad. Casos en el que el PAC requiere una modificación, en general, el PAC, hemos dicho, se puede modificar cuantas veces sea necesario, ¿no? Si el valor referencial difiere en más del 25% del valor estimado y además ello varía el tipo de proceso de selección, necesariamente se tiene que modificar el plan anual de contratación. Si solamente se modifica, así sea por el 50%, el valor de la contratación, es decir, por ejemplo, yo voy a contratar un servicio, un bien por 18.000 soles, ¿qué va a hacer? Menor cuantía. ¿Qué pasa si se duplica? 36.000 soles, sigue siendo menor cuantía, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, pero si esto supera a la menor cuantía y digamos es 41.000, pues más de 25% y es otro tipo de proceso, tengo que modificar el plan. ¿Ya? Solo si producto del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se cumple ambas condiciones, se hace la modificación del plan. Consideraciones en la modificación del plan: debe considerar las repercusiones en el plan operativo institucional y el PIA, o sea, si es que realmente el impacto es grande, ¿no? A ver qué pasaría si tengo un proyecto de inversión y realmente he omitido pues una partida o unas partidas que tienen influencia en la consecución y el alcance de la meta presupuestaria o la meta del proyecto, pero sin embargo esto es un costo muy alto. No sé si les mencioné, por ejemplo, en Piura, en el kilómetro 21, omitieron un puente, pero digamos que se hubieran dado cuenta oportunamente del puentecito, ¿no? 30 millones. Oye, eso repercute en el presupuesto o en el plan operativo, definitivamente. En el plan o el presupuesto inicial de apertura, totalmente. Entonces tendría que aprobar, oye, no, ahí este proceso no puede ir. Tenemos que reformularlo y ver cómo lo encajamos, porque los recursos que se necesitan no son pocos, son ingentes, son bastantes, ¿no? Requiere la acción coordinada entre el área de contrataciones, presupuesto y planeamiento, y se registra la inclusión o exclusión del proceso de selección, porque incluso puede traer como consecuencia, pues hoy no alcanza, pues no. Imagínense, yo tengo el proyecto de inversión por 60 millones, pero el puentecito me cuesta 30 millones más, pues no tengo los 30 millones, lo saco, pues, caballero, no hay otra cosa que hacer, hasta que consiga los recursos necesarios. Y como si no consigo los recursos, bueno, por lo menos en este ejercicio que no los tengo, esos 60 millones los tendré que utilizar pues en otra cosa, y eso será también motivo para que reformule mi plan anual e incluya por priorización todo lo que no había podido incluir inicialmente porque no tenía recursos, ¿no? Y ahora que me sobra plata, los meto. Todos los procesitos pues, chiquititos que los había dejado, ahora sí porque me está sobrando, ya no puedo hacer el gran proyecto, lo dejaré para el siguiente año, hasta que consiga los 30 millones que me faltan. Entonces, se registra entonces la inclusión o exclusión del proceso según corresponda, ¿no? Entonces, la modificación debemos tener en cuenta causas de modificación, asignación presupuestal, o incluso ha habido un recorte de la asignación, o por incremento de la asignación, o sea, o incluyo o excluyo, ¿ok? Reprogramación de metas institucionales, incluso, pues, ¿no?
oye, no podemos seguir con este proceso, como les había mencionado, es que vamos a reprogramar las metas, pues. Ya no puedo hacer la carretera, haré otro proyecto de inversión, incluso lo había relegado porque había puesto todas mis esperanzas en este proyecto grande y que me faltó pues el puentecito y hay que reformularlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una reprogramación de metas, pues. Haré otros caminos vecinales o caminos departamentales y ya no ejecutaré este gran proyecto, haré otro proyecto más pequeño, pues, porque no tengo para hacer, y el hecho de que no tenga para este proyecto no me impide replantear o reformular las metas, ¿no? Lo reformulo, las apruebo y las incluyo en mi PAC y luego continúo con mis procesos de selección. Formas, cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección, pues lo hacemos por reasignación presupuestaria, incluimos o excluimos, cuando el valor referencial difiere más del 25% del valor estimado y ello varía el tipo de proceso de selección, nuevamente, eso es una de las formas o las razones por las cuales modifico, y la aprobación y difusión de las modificaciones será en forma prevista para su aprobación inicial. O sea, si el primer plan anual lo aprobé mediante acto resolutivo, todas las modificaciones mediante acto resolutivo. ¿Ah? Tienen que guardar la misma formalidad. ¿Okay? Evaluación de la ejecución del PAC. El titular evalúa semestralmente la ejecución del PAC. Podrá adoptar medidas correctivas para alcanzar metas y objetivos del POE, o sea, del plan operativo, y también disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas. En realidad, pues, oye, necesito que hacer la evaluación semestral. No, lo que dice la norma es mínimo, o por lo menos, semestralmente. Oye, lo puedo evaluar semanal, quincenal, mensual, y de esa manera hago los correctivos que sean necesarios a fin de alcanzar las metas o los objetivos, porque es parte de la función administrativa que se puedan tomar medidas correctivas y si no, incluso también establecer responsabilidades respecto a los órganos de la administración que de una u otra manera no han contribuido o quizás han entorpecido el poder alcanzar las metas o los objetivos institucionales. A ver, vamos a ver algunos ejemplos prácticos y veamos qué es lo que pasa con ellos. Durante la aprobación del plan anual de una entidad X se pudo apreciar las siguientes situaciones. El PIA de la entidad fue aprobado el 30 de diciembre del 2012 y la fecha de aprobación del PAC fue el 2013. Y se realizó, perdón, acá había un error, el 18 de febrero del 2013 debería ser acá, ¿ya? Para que el ejemplo, para concluir con este ejemplo. Ok, acá hay un defecto. El PIA de la entidad fue aprobado el 30 de diciembre del 2012, perfecto, eso es lo que dice la norma. Ahora, pero la aprobación del PAC dice que ha sido el 18 de febrero del 2013. O sea, si había un PIA aprobado, se debería aprobarse el PAC dentro de los 15 días posteriores. Acá hay un defecto, la entidad no ha cumplido. Segundo, dicha entidad efectúa directamente en el extranjero la compra de repuestos para sus aviones de origen ruso y considera que no es necesario su programación en el PAC. ¿Esto es posible? Debe estar incluido en el PAC en principio y si es que no hay forma de encontrar, por el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, no hay forma de encontrar proveedores acá a nivel nacional, hará su excepción, pues, ¿no? Y podrá hacer una compra internacional, ¿no? Un proceso internacional. A ver, en el ejercicio anterior, ¿no? En 2012, se convocaron procesos de selección los que fueron declarados desiertos. Para la segunda convocatoria, los procesos respectivos fueron incluidos en el PAC. ¿Correcto esto? Si yo tengo un desierto, el proceso de selección no ha concluido. Sí. Es un proceso que está abierto. Tiene que continuar con el mismo proceso y hacer una segunda convocatoria. Entonces ese proceso tengo que incluirlo en el PAC. Es el mismo proceso y se hace una menor cuantía derivada, pero se incluye en el PAC, ¿ya? La Organización Internacional, la OIM va a convocar un proceso para la ejecución de una obra, la cual no ha sido considerada en el PAC 2013 por ser un proceso derivado de un convenio. A ver, bueno, habría que ver las condiciones, ¿ya? En los convenios internacionales sí, no necesariamente tienen que estar incluidos, pero por ejemplo, en lo que es los procesos de PNUD o ya el OCE,
está incluyendo los procesos que se llevan a cabo por estos organismos. ¿Por qué razón? Porque son delegados, o sea, el proceso en realidad se ha delegado en ellos. No es porque necesariamente, o sea, cuando actúan como una entidad que se dedica a procesos de selección, ¿no? O hay otras circunstancias en las cuales puede ser que sea parte del convenio, de las prestaciones de un convenio en el cual no ha habido, digamos, un convenio de crédito o financiamiento. Por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano, puede ser que dentro de las condiciones de financiamiento incluyan que los procesos de adquisición de los bienes y servicios que corresponden al financiamiento se lleve a cabo por encargo a través de entidades como el PNUD o no me acuerdo, se me pasa el nombre de la oficina que tiene vinculación con esta otra primera. Bueno, ya ahorita lo recordaré, se los haré saber. Ejercicios. Para la ejecución de una obra por administración directa, la entidad ha programado en el PAC 2013 las siguientes contrataciones: alquiler de retroexcavadora, contratación de operarios. La programación se hizo de manera individual y la adquisición de cemento. Ok. Cuando se haga una contratación o la ejecución de obras por administración directa, en realidad, ¿qué hace la entidad? Se supone que cuenta con capacidad técnica para esa ejecución. Entonces lo que va a hacer es contratar lo que le falta para poder llevar a cabo la ejecución. Es decir, me falta cemento, me falta fierro, me faltan agregados, oye, no tengo todas las maquinarias, tengo equipo pesado, pero no tengo todo tipo de las maquinarias que me faltan, etc. Entonces esto sí es posible. La contratación del servicio de vigilancia ha sido programado en dos veces, o sea, en dos oportunidades. Una como proceso regular y otra por exoneración. Esto sí, no. ¿Ya? O sea, en un solo proceso, la vigilancia que necesito es por un proceso clásico. ¿Por qué por exoneración? ¿Por qué podría ser exoneración una vigilancia? ¿No? Entonces, eso no puede dividirse. ¿Ya? No puede dividirse. Errores frecuentes: aprobación del plan anual fuera del plazo o sin publicación, inclusión en procesos de otros regímenes, convenios, compras extranjeras, etc. No precisa si se trata de procesos de años anteriores, también es un error, ¿no? Procesos desiertos, o sea, tenemos que incluir en el PAC, pero tenemos que señalar, esto proviene de un derivado. Sí. ¿A qué le llama exoneración? Exoneraciones, o sea, lo que prevé la ley. La ley dice que tú, para hacer la compra de un bien, un servicio, la ejecución de una obra, tienes que seguir un proceso de selección. Esa es la regla. No seguir el proceso de selección es una causal de excepción, o debe existir una causal de excepción que promueve a través de una exoneración, una emergencia, desabastecimiento inminente, proveedor único, servicio personalísimo, etc. Entonces, esa es una exoneración. Yo voy a contratar servicio de vigilancia mediante exoneración, quiero que justifique eso. Peor todavía si programo un clásico y lo hago dos veces. O sea, uno mediante proceso de elección y otro mediante exoneración. ¿Qué justifica que haga esa división? O sea, eso no debería de funcionar. ¿Ya? Sí, ¿qué es un proceso de cierre? Bueno, para informar. No sé. Ya. No, esto también es importante, interesante. El proceso de cierre es aquel que no ha conseguido un postor válido o que no se ha presentado ningún registro de participantes. Queda desierto porque no hay participantes registrados. O habiéndose registrado participantes, en el momento de presentación de propuesta, no presenta propuesta. O en el momento de presentación de propuesta, presenta propuesta que no es válida, que es rechazada por el comité. O habiendo presentado propuesta que es admitida, no alcanza el puntaje mínimo que establece la ley. En el caso de bienes y servicios, 60 puntos. En el caso de obras, 80 puntos. En consecuencia, lo que hago es rechazar la propuesta o declararla no válida. En consecuencia, declaro desierto el proceso. ¿En qué me quedé? No se determina correctamente el objeto de contratación y el tipo de proceso de elección, o hay indicios de fraccionamiento, por ejemplo, como en el caso nuestro de la seguridad. O el plan anual no representa en la praxis el requerimiento anual, ¿no? Precisándose que los usuarios presentan requerimientos sucesivos durante todos los meses del año, ¿no? Entonces, oye, hay una modificación que incluye algo que ya compraste, pero compraste en cantidad que no era anual, entonces te das cuenta por qué, porque
la primera modificación estás incluyendo requerimientos que hiciste en el primer plan, incluso ya convocaste, ya adjudicaste y estás volviendo a incluir en el plan anual. Eso ya es un indicio de que no ha habido un requerimiento estimado en la necesidad que debería haberse atendido a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, no se determina correctamente el objeto de la contratación ni el tipo de proceso de selección. Ejemplo, se tiene programado una adquisición de bienes por 100.000, ¿no? Y en su composición se determina que existe prestaciones de servicios por 70.000 y bienes por 30.000. Oye, entonces se trataba realmente de adquisición de